Quiero agradecer a Marjorie desde Costa Rica por la historia que me acaba de compartir. Y paso a relatárselas a todos ustedes. La historia de hoy se llama Nunca arrojes tu cabello a la calle. Era una mañana de diciembre, para ser exacto, el día 22. Mi familia y yo nos disponíamos a pasar la Navidad fuera de la ciudad. Tomamos las cosas necesarias y nos fuimos rumbo a un pueblo del que mi padre siempre hablaba. Decía que él había crecido ahí, tenía un familiar y que la vida en el campo era más bonita que en la ciudad. Todas esas cosas que quizás algunos detestamos de los padres. Al llegar al pueblo me sentí muy enojado. Habíamos recorrido un buen tiempo hasta allí y lo que vi realmente me enfurecía. Casas muy rústicas, hechas de barro, y por cierto, de las que solo habían unas 20 o algo más. Mi teléfono celular no mostraba señal y era obvio que no había internet. Miré al cielo y en mi mente solo pensaba, son solo 5 días, solo 5 días. Mi padre, al ver mi expresión, me dijo, anímate, hijo, mira, tus hermanas están felices. ¿Acaso no respiras el aire fresco? ¿Acaso no ves lo hermoso del paisaje que tenemos? Está bien, trataré de no morir del aburrimiento, le contesté. Luego me fui a sacar mis cosas del coche. Poco después, mi padre se encontró con uno de sus tíos o primos, no sé bien. Lo único que hice fue presentarme y jugar con mi celular. Sí, por suerte tenía juegos. Eran ya las 10 de la noche y mi padre vino al lugar donde nos estábamos alojando con 5 platos de comida para toda mi familia. Al probarlo, podríamos decir que casi vomito. No era ese sabor de la ciudad, tenía un sabor bastante raro. Lo único que hice fue poner el plato en el suelo y echarme a dormir. Ya para el día 24 en la noche estaba algo calmado y resignado. Tenía que pasar Navidad en ese lugar. El tío o primo de mi padre era muy amable y parecía una buena persona. Ya para las 10 de la noche, mi madre soltó su cabello y empezó a peinarse. Le pregunté por qué hacía eso. Y solo me dijo, me siento incómoda nada más. El primo o tío de mi padre le dijo a mi madre que por favor no botara sus cabellos por la calle, ya que eso es peligroso por esos lugares, y se fue a traernos la cena. Mi madre, sin hacerle caso, juntó lo que sobraba de su cabello del peine, ese que a veces queda cuando nos peinamos, lo cogió y abriendo la ventana sencillamente lo botó. Nunca debió hacerlo. Eran cerca de las 12 y había algo de música, comida, etcétera. En el momento en el que todos nos saludábamos por la llegada de la Navidad, vi una sombra pasar por la ventana de la casa. No sabía qué era, pero sentí que no era algo normal y que su presencia me causaba terror, así que decidí ignorarlo. A la mañana siguiente desperté y recordé esa cosa que pasó por la ventana. Moví la cabeza y decidí olvidarlo. Mi madre estaba algo mal y mi padre, preocupado por la salud de ella, decidió entonces que volviéramos a nuestra casa. Yo, por supuesto, contento con la noticia. Solo alisté mis cosas y fui rumbo al coche. Entré allí, me puse los audífonos y vi a mi padre traer a mi madre casi ya cogiéndola entre brazos. No pensé que fuera tan grave. ¿Qué sucede?, le pregunté. Mi padre la metió al coche y casi sin despedirse, lo encendió y nos fuimos. Desde que salimos hasta llegar al hospital, mi madre no podía dejar de vomitar. Al llegar, mi padre salió con mi madre, mis hermanas y yo, y esperamos en ese momento en el coche. Ellas empezaron a llorar, Tania y Jaycee, de 4 y 2 años respectivamente. Lo único que podía hacer era calmarlas. Pasaron aproximadamente 2 horas y mi padre volvió. Me dijo que mi madre estaba hospitalizada por algún tipo de mal, algo que le había chocado en el pueblo e hizo que se pusiese así.
Nos fuimos a casa. Mi padre, por alguna razón, decidió dejar a mis hermanas con mi tía, la hermana de mi madre. Le contó todo lo sucedido y de inmediato se hizo cargo de mis hermanas. Me levanté con los llantos de mi padre en la sala. Miré el reloj y eran las 3 de la mañana. Bajé y le pregunté, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Mi padre solo me miró con un mar de lágrimas en su rostro. No te dejaré nunca, ni a ti ni a tus hermanas. Los tendré hasta mi muerte, dijo. Me abrazó fuerte. Me quedé helado y por fin continuó. Tu madre acaba de fallecer. Lo único que hice fue abrazar a mi padre y luego llorar y llorar. Mi padre me sentó en el sillón y me dijo que tenía que ser fuerte y que lo esperara un momento, pues haría unas llamadas. Estaba secándome las lágrimas cuando en ese momento vino a mi mente esa sombra extraña. Algo tenía que ver, no sabría cómo decirlo, pero era algo que yo sabía que se relacionaba directa o indirectamente con la muerte de mi madre. Me acordé del familiar de mi padre que le dijo que no botara su cabello por algo que ya no recordaba bien en ese momento. Después de enterrar a mi madre, el médico llamó a mi padre para explicarle algunas cosas sobre la muerte de ella. Vino una tarde a mi casa y le enseñó unas fotos. Me escondí en la cocina y escuché al médico decir lo siguiente: muerte súbita, muerte anormal y otros términos médicos. Vi a mi padre observar las fotografías y nunca olvidaré su rostro de susto y espanto. Tenía 15 años y nunca creí en cosas paranormales, pero al ver a mi padre con ese rostro sentí pánico y miedo. Confundido, subí sigilosamente a mi habitación y me puse a pensar en qué clase de fotografías el médico le habría mostrado a mi padre. A la mañana siguiente era ya el primer día de enero. Bueno, no me di cuenta del año nuevo. Todo pasó tan rápido que aún me confunde. Mi padre trajo a mi tía a la casa. Nos iba a cuidar, pues mi padre tenía que ir al pueblo. Le pregunté por qué volvería si era allí donde mamá se puso tan mal. Mi padre solo me dijo: ahora eres el hombre de la casa. Tengo que ir a averiguar algunas cosas, hijo. Tomó las fotografías que el médico le entregó y se fue. Pasaron 2 días y mi padre llegó y, sin tiempo de explicarnos, nos tomó a mis hermanas y a mí y nos llevó a empacar nuestras cosas. Solo oí decir a mi padre: nos vamos de aquí. Mi tía quería calmarlo, pero mi padre salió a decirle unas cosas. Solo vi a mi tía llevarse las manos a su boca. Mi padre volvió hacia nosotros y terminó de empacar. Hoy es 6 de enero y hasta ahora no puedo entender por qué nos fuimos de casa. A veces me pongo a pensar que huimos de alguien o algo. Nunca entenderé el porqué del comportamiento de mi padre. ¿Qué vio en las fotos? ¿Qué encontró en aquel pueblo? Lo único que mi padre me dijo antes de irnos fue: nunca arrojes tu cabello a la calle. Muy agradecido con Marjorie de Costa Rica por enviarnos esta historia. Y nos dice que hay una segunda parte, que en los próximos días nos la va a compartir para que entendamos un poco más de la conclusión de este confuso suceso, ¿no? La verdad es primera vez que escuché sobre este tipo de relato o superstición. En fin, gracias Marjorie y gracias a todos ustedes, nuestro querido público de la Ruta del Miedo. No olviden suscribirse a nuestro canal. Esto es la Ruta del Miedo. No olvides suscribirte y compartir nuestro contenido. Puedes comentar, puedes darle me gusta a nuestros videos y seguiremos creciendo. Esto, por supuesto, no te cuesta nada. La Ruta del Miedo. Si tienes una historia que contar, por favor, contáctate con nosotros. En la descripción podrás ver el correo al cual puedes enviar tus historias. La leeremos muy gustosos. Gracias.